Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos visitan en esta ocasión. Es mi deseo, es mi oración, que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Seguimos estudiando la carta a los romanos, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy vamos a terminar el capítulo 4. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, la carta a los romanos tiene 5 divisiones naturales. En la primera parte, Pablo trata acerca del pecado. Hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo está tratando acerca del pecado, la condición del hombre, la situación del hombre. A partir del 3:21 hasta el 5:21, él está hablando acerca de la salvación. Después, capítulos 6, 7 y 8, habla acerca de la santificación. Luego 9, 10 y 11 habla acerca de la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Y luego del 12 al 16 es la aplicación práctica, el servicio, los dones. De manera que el capítulo 4 todavía corresponde a la división de la salvación. Estamos hablando ahora en el capítulo 4 todavía acerca de la salvación. En el capítulo 3, a partir del 3:21, Pablo nos da una explicación detallada acerca de la salvación. Sobre todo del 21 hasta el 26, Pablo nos da una descripción muy detallada acerca de la salvación. Que no es por obras, que no es por ritos, que no es por pertenecer a un grupo, que es por fe. Él termina diciendo, Romanos 3:28, termina diciendo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, cuando él termina de decir esto, de explicar esto, él va a dar una ilustración. Pablo era un maestro en esto. Él va a dar una ilustración de la salvación por fe. Y para esto él va a utilizar a Abraham, el ejemplo de Abraham, la vida de Abraham, porque Abraham era un personaje de mucho peso en el pueblo de Israel. Él está hablándole a los judíos todavía, él está hablando de la salvación y utiliza el ejemplo de Abraham para decirles, para mostrarles que Abraham fue salvo antes de la ley, antes de circuncidarse. Ya Abraham había sido declarado justo. O sea, no es por la ley, no es por obras que el hombre es justificado ante Dios. Y él sigue hablando aquí en el capítulo 4 acerca de esa fe de Abraham, que no solamente lo salva, no solamente lo justifica, sino que también esta fe permite que Dios haga milagros en su vida. La base de cualquier milagro es la fe. Dijo Jesús, según tu fe, así te sea hecho. Y vamos a ver en esta parte, en los versículos del 17 hasta el final, hasta el 25, vamos a seguir hablando de esa fe de Abraham, de esa fe que lo salvó, que lo justificó, pero que también le da a Dios la oportunidad de poder hacer milagros en su vida. Leemos desde el 17, capítulo 4 de Abraham, desde el 17 hasta el final, hasta el 25. Dice a partir del verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia.
Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oremos. Magnífico Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este día. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia que es nueva cada mañana. Mi Dios, ahora abrimos tu palabra. Con nuestra presencia aquí estamos diciendo que tenemos sed de ti. Tenemos sed de tu palabra. Que venimos a llenarnos, a refrescar nuestras vidas con tus sabios consejos. Te suplicamos, Señor, que quite todo lo que impida que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta conferencia, este mensaje, lo he titulado ¿Cómo creer a Dios para un milagro? Y vamos a estar viendo esto porque Abraham es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo de cómo por la fe, por confiar, Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas, como lo hizo con Abraham. Vamos a empezar leyendo el verso 17 para ver qué es un milagro. Estamos hablando de que Dios hace milagros, de que Dios hizo un milagro en la vida de Abraham. Vamos a ver ese milagro. Pero, ¿qué es un milagro? Dice el verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Fíjense, en esta expresión, en esta frase, cuando él está diciendo, él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, eso es un milagro. Eso es un milagro. Dar vida a los muertos es un milagro. Llamar las cosas que no son como si fuesen es un milagro. De manera que aquí él nos está diciendo que Dios hace dos cosas. La mayoría de milagros van a caer en esta categoría. Hay dos tipos de milagros aquí. Hay dos tipos de milagros, está diciendo Romanos. El primero, la primera clase de milagros, de las cosas que Dios puede hacer, es que Dios da vida nueva a algo muerto. Dios da vida nueva a algo muerto. Dios es un especialista en vivificar algo muerto. Y lo hace físicamente, y lo hace emocionalmente, y lo hace espiritualmente. A veces cuando Dios le da vida nueva a una iglesia, esto se llama avivamiento. Él da vida nueva a algo muerto. Así que si tu matrimonio está muerto, Él puede dar vida nueva. Puede resucitar un matrimonio y una carrera la puede resucitar. Así que la primera cosa que Dios puede hacer es dar vida nueva a algo muerto. En segundo lugar, el otro tipo de milagro que Dios hace es crear algo de la nada. ¿Qué dice el versículo? Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Otras versiones dicen, Él llama a la existencia las cosas que no existen. Él llama a la existencia las cosas que no existen. Si recuerdan el capítulo 1 de Génesis, aquí hay una expresión que se repite muchas veces. Se dice muchas veces cuando se está hablando acerca de la creación, y dijo Dios.
Y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, haga separación entre las aguas. Y dijo Dios, sepárese las aguas de lo seco. Y dijo Dios, todo lo que Dios dijo ocurrió. Todo lo que Dios dijo pasó. Ese es el poder de la palabra de Dios. Traer algo a la existencia solamente por decirlo, solamente por llamarlo. Aquí estamos viendo a lo que se está haciendo referencia Pablo cuando dice que él llama a las cosas que no son como si fueran. Así que tenemos dos tipos de milagros, dos clases de milagros que dice Pablo que Dios puede hacer. Primero, dar vida nueva a algo que está muerto. Y segundo, crear algo de la nada, crear algo de donde no hay. Y hoy vamos a ver un ejemplo práctico en la vida de Abraham acerca de lo que acabamos de decir. Vamos a ver un ejemplo práctico de Dios dando vida a algo muerto, Dios llamando las cosas que no son como si fueran. Dice Romanos, capítulo 4, y leemos desde 18 al 22. Romanos 4, de 18 al 22, dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Estos versículos del 18 al 22 resumen la historia de Abraham que está en Génesis desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22. Este pasaje del 18 al 22 de Romanos resume esos 11 capítulos desde el 12 al 22. Y vamos a estar viendo estos versículos en Génesis desde el 12 al 22 para ver cómo Dios preparó a Abraham para ese milagro que iba a hacer en él. Y cómo Dios nos prepara a nosotros cuando Él va a hacer un milagro en nuestras vidas. Abraham no solamente fue el padre de la fe, sino que también es el modelo para lo que comúnmente se llama los 6 pasos de la fe o las 6 fases de la fe. Cuando Dios va a hacer un milagro, cuando lo hizo en la vida de Abraham, lo hizo pasar por 6 pasos, por 6 fases de la fe. Y esas 6 fases las vamos a estar viendo en esta mañana. En primer lugar, le decía que íbamos a ver a Génesis de 12 al 22. Vamos a ver, el primer paso lo encontramos en Génesis, capítulo 12 y los versos del 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham, fíjense que aquí se llama Abraham, no Abraham. Aquí se llama Abraham todavía. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios quiere hacer un milagro, cuando va a hacer un milagro, el primer paso es que te da un sueño. Te da un sueño, te da una idea, te da una visión, te da una meta, algo que llame tu atención. En este momento que estamos viendo en Génesis 12, cuando Dios le está hablando a Abraham, Abraham tiene 75 años. Abraham tiene 75 años, pero tiene un pequeñito problema. Y es que no tiene hijos. Tiene 75 años. Seguramente está casado por más de 50 años. Si tiene 75 y se casó a los 21, 22, 23, 25, tiene 75 o algo más de años.
Y en 50 años no ha tenido hijos. Y podrá tenerlo entonces. Tenía ese pequeño problemita. No tiene hijo. Así que imagínense a Abraham, todo este tiempo casado, sin hijo, ya sin esperanza. Y Dios le dice, yo te voy a dar una descendencia. Es un sueño. Es un sueño. Que voy a tener hijos, que voy a tener familia y nietos y bisnietos. Voy a tener esto. Óigame, ¿cómo se sentiría? Pues Dios le da un sueño. El segundo paso de la fe, la segunda fase de la fe es la decisión. Ok, Dios te está dando un sueño. Te dijo, vete de tu casa, vete de tu tierra, de tu parentela, de tu familia. Entonces, el segundo paso es la decisión. Él tiene que decidir, ¿qué voy a hacer? Me están dando el sueño, me están dando la idea, me están dando el plan. ¿Qué voy a hacer? Tiene que decidir, usted tiene que decidir, ¿voy a obedecer a Dios o no lo voy a obedecer? ¿Voy a salir o no voy a salir? Usted tiene que poner la fe en acción. La fe es activa, no pasiva. La fe toma la iniciativa. La fe es verbo, no sustantivo. ¿Qué voy a hacer? Es la fase de la decisión. La tercera fase ya es más complicada. La tercera fase es un poquito más incómoda. Y esa es la fase de la demora. Siempre hay una demora. Cuando Dios va a hacer un milagro, siempre va a haber una demora. El problema de vivir por fe es que generalmente tendemos a desesperarnos. Cuando estamos en la sala de espera de Dios, nosotros nos impacientamos. Pero hay un tiempo de demora. Hay un tiempo de demora. Mire, vamos a Génesis 15. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Génesis 15, del 1 al 6. Dice, después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Bueno, en la segunda fase, en la decisión, Abraham salió. En el verso 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Él tomó la decisión de salir. Y en la demora, en Génesis 15, del 1 al 6, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó Jehová fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué llamo a esto demora? Un tiempo de demora. Porque en el capítulo 12, cuando él le da el sueño, Abraham tiene 75 años. Pero aquí, cuando llegamos al capítulo 15, ya Abraham tiene 85 años. Le dijo cuando tenía 75 que iba a tener hijos. Pero llegamos a los 85, 10 años y no ha ocurrido nada. Y no ha pasado nada. Y Abraham estará preguntando, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? No es suficiente 10 años para tener un muchacho. Si me va a dar un hijo, ¿por qué hay que esperar tanto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Y entonces Dios le da una lección objetiva a Abraham. Dice, Abraham, mira, ven, mire las estrellas. ¿Tú las puedes contar? No. Bueno, pues así va a ser tu descendencia. Así será tu descendencia. Yo me imagino a Abraham, cada noche, cuando miraba al cielo, Dios le estaba dando un recordatorio. Cada vez que veía las estrellas, así van a ser mi descendencia. Cada día, cada noche, cuando Abraham se acuesta, tal vez se acuesta mirando para el cielo, se acuesta boca arriba. ¡Wow! Y cada día hay un recordatorio en la vida de Abraham de la promesa que Dios le había hecho. Pero Dios le dio esta lección objetiva para que él cada día estuviera recordando esto.
Hay demora. Hay demora. Ahora, ¿qué usted hace cuando usted está esperando? ¿A cuántos de ustedes les gusta esperar? ¿A nadie le gusta esperar? Pues son como yo. A nadie le gusta esperar. ¿Qué hacemos cuando nosotros esperamos? Cuando estamos en la sala de espera de Dios. Típicamente se dan algunas reacciones. Cuando estamos en espera, esperando por Dios. Hay unas reacciones que son clásicas, hay unas reacciones que son típicas. La primera reacción es la duda. Lo primero que el que está esperando va a ser dudar. Dice el verso 8 de Génesis 15. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Estoy dudando. ¿Y cómo yo sé? Porque hace 10 años que tú me dijiste y todavía no pasa. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo puedo tener seguridad de que eso va a ser así? Ahí viene la duda. Cuando estamos esperando, dudamos. Pero tal vez Dios no quiere, pero tal vez esto. Pero es una reacción típica. La segunda reacción es la desesperación. Cuando estamos en espera, nos desesperamos, sentimos el deseo de darnos por vencidos, ya de entregarnos, de no seguir esperando, no seguir confiando. Nos desesperamos. En fin, piensen en Israel. A Israel se le dice: te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel, y ellos llevan tantos años en el desierto, dando vueltas, caminando, y no se ve la tierra, y nunca llegan, y dicen: ya esto es insoportable, devolvámonos para Egipto. Pero se le había dado un sueño: vamos a esa tierra. Pero la demora hace que ellos se desesperen. Nosotros hacemos esto también cuando estamos esperando. Y por último, una reacción típica que tenemos es que nos desviamos. El desvío. Cuando estamos esperando, nos desviamos. Abraham tuvo su desvío. ¿Qué pasó? 85 años y no llega esa promesa. Entonces dijo: yo voy a ayudar a Dios un poquito, y le echó mano a Agar, una muchachita. Él tiene 85, él le llevaba 10 años a Sara. Sara tendría que tener ahora 75. Y él dice: yo le voy a dar una manita a Dios para que se cumpla la voluntad de Dios. Déjame ayudarlo. Entonces le echa mano a Agar y tiene a Ismael. Y ahí tenemos en el Medio Oriente un problema por el desvío de Abraham. Ahora tenemos los árabes y los judíos por el desvío de Abraham. ¿Y cuántas veces no hacemos nosotros lo mismo? ¿Cuántas veces no queremos nosotros ayudar a Dios cuando nos desesperamos? Yo le estoy pidiendo provisión a Dios. Yo le estoy pidiendo que me ayude. Yo voy a jugar un billetico para ayudar a Dios. Yo voy a jugar un palé para ayudar a Dios. Son reacciones típicas, son reacciones muy humanas cuando nosotros estamos esperando. Dudamos, nos desesperamos y a veces nos desviamos de lo que Dios nos ha dicho. Es la parte más difícil, más incómoda, el tiempo de espera. La cuarta fase es de dificultades. Vamos a Génesis 17 y dice el verso 1 de Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años. Era Abraham de la edad de 99 años. Ya las cosas se van complicando. Ya la cosa se va haciendo desesperante. Son 99. Mi abuelo materno, tuvo hijos hasta los 82, 83 años. Tuvo hijos. Decían que era de él, pero su esposa tuvo hijos cuando él tenía 82, 83 años. 82, 83, pero Abraham tiene 99. Y esta es una dificultad que más que una dificultad es una imposibilidad. Entonces, para empeorar el asunto, dicen los versos del 3 al 4, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente.
Me imagino a Abraham: Señor, pero ven acá. Ya me lo has dicho 3 veces. Me lo dijiste a los 75. Me lo dijiste a los 85. A los 99 y no veo nada. ¿Cuándo va a ser entonces? ¿Por qué no ocurre nada? ¿Por qué no pasa? ¿Cuál es el problema? Y sigue diciendo el verso 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham. Y aquí cambiamos. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Abraham significa padre de mucha gente, padre de muchas naciones. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Yo creo que ha empeorado la cosa cuando él le dice esto. Abraham debía sentirse avergonzado. ¿Por qué? Él le ha puesto a los 99 años, le dice: tú eres padre de muchas naciones, tú eres padre de multitud de gente. A los 99 años, yo me imagino con Abraham, le pregunté: ¿y cómo usted se llama? Yo me llamo padre de muchas naciones. ¿Y cuántos años usted tiene? 99. ¿Y cuántos hijos usted tiene? Ni uno. No me diga. ¿Es para que se le rían en la cara? ¿Es para que se burlen de él? Yo fui una ocasión a Pedernales a conocer, para que no me cuenten, y obviamente no vuelvo más. No se me ha perdido nada para allá. Yo fui a conocer, ya yo conocí Pedernales. Y conocí una niñita, vi una niñita haitiana obviamente raza negra, que había sido adoptada por dominicanos. ¿Y usted sabe cómo se llamaba la muchachita? Luz Clarita. Es como una burla. Es para que se rían. Y así supongo que cómo se sentiría Abraham, padre de muchas naciones, y tiene 99 años y sin hijos. No. Fíjense cómo dice: te he puesto por padre de muchedumbre de gente. En pasado compuesto. Te he puesto en pasado. Fíjense, él está llamando las cosas que no son como si fueran. Él está cogiendo cosas del futuro. Tú vas a ser padre, está cogiendo cosas del futuro, las está trayendo al presente y hablando como si ya hubieran pasado. Yo te he puesto como padre de muchas naciones, como si ya eso es una realidad. A esto se refiere Pablo cuando dice que él llama las cosas que no son como si fueran. Ese es el punto número 4, las dificultades. El punto número 5, la fase número 5, es el callejón sin salida. Callejón sin salida. Yo digo aquí, es la muerte de una visión. Yo venía con este sueño, pero ahora se me trancó el juego. Hasta aquí llegó el sueño, hasta aquí tuvo la visión, hasta aquí tuve la esperanza. Llega a un callejón sin salida. Por fin Abraham tiene el hijo, ese hijo que se le había prometido, ese hijo soñado. Y dice el capítulo 21, subimos al 21 de Génesis, los primeros 3 versículos, del 1 al 3. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Ya ella tenía 90 y Abraham 100. Llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Ya tienen el hijo, ya tienen la promesa, pero ahí no termina todo. Dice el capítulo 22, versos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham en una prueba y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si esto no es un callejón sin salida, es lo que más se parece. O no sé cómo llamarle a esto. Si eso no es un callejón sin salida. Me prometiste descendencia de ese muchacho, pero ahora me dice que lo sacrifique. Y ahora, ¿qué va a pasar? Dicen los versos del 3 al 5, sigue diciendo: y Abraham se levantó muy de mañana. Estamos en el capítulo 22. En el capítulo 22. Dice: y Abraham se levantó muy de mañana
Y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Subraya esa expresión, subraya esa frase en su Biblia: y volveremos. Y volveremos. Esta es una declaración de fe. Esta es una gran declaración de fe. Pero ¿cómo es la cosa? No se supone que van a un sacrificio. No se supone que el niño va a morir, va a perder la vida en el sacrificio. Y como dice Abraham, volveremos. Él no dijo volveré. Volveremos. ¿Por qué? Porque Abraham sabe que Dios puede hacer 2 cosas: darle vida a algo muerto y crear algo de la nada. Él estaba dispuesto a sacrificarlo porque él sabía que si el niño moría, Dios le había prometido descendencia de ese muchacho, pues él podía resucitarlo. Entonces Abraham siguió confiando. Todo el camino Abraham iba confiando. Dice del 6 al 12: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham sigue creyendo. Abraham sigue confiando, está obedeciendo a todo lo que Dios le estaba dirigiendo, le estaba diciendo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Suspenso. Los últimos segundos. Una película de suspenso. Todo está listo. El holocausto está preparado. Y ese hijo que se le había prometido, y ese hijo con el que había soñado, y ese hijo deseado, iba a ser sacrificado. Estaba listo para sacrificarlo. Dice el verso 12, que cuando él levantó el cuchillo, aparecieron unos ángeles. Y dice el verso 12, que le dijeron: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Es una prueba. Esa es una prueba. Dios le ha dicho: yo te voy a bendecir, yo te voy a dar una gran bendición, pero ahora yo quiero saber qué te importa más, la bendición o yo. ¿Qué es más importante? Ahora usted puede entender por qué dice Pablo en el capítulo 4 que Dios da vida a lo muerto. Está hablando de Abraham. Está haciendo referencia a este caso, que Dios da vida a lo muerto. Y por último, la última fase de la fe es la victoria. La fase de la victoria. Dios nos libra. Dios hace la visión realidad. Hace un milagro. Hace provisión. Y dice el verso 13, seguimos en 22, Génesis 22. Abraham alzó leemos de 13 a 14. Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, o Jehová Jireh. Eso es fe. Eso es fe. En el último momento llega Dios.
Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento preciso. Dios llega en el momento oportuno. Él llega y suple. Esas son las 6 fases de la fe. Te da un sueño. Tienes que tomar una decisión. Viene el tiempo de dificultades, de demora, el callejón sin salida. Y por último, la victoria. Abraham es un modelo. Y yo quisiera que usted tenga una fe como Abraham. Yo quisiera que esta iglesia tenga una fe como la de Abraham. ¿Qué hizo Abraham mientras estuvo esperando? ¿Qué hizo Abraham que no le permitió caer en la tentación de darse por vencido cuando está pasando por toda esta fase? Abraham hizo 4 cosas, que es lo que nosotros debemos hacer para que nuestra fe no se debilite, para que nuestra fe se mantenga firme. La fe que Dios premia, la fe que permite hacer milagros. Él hizo 4 cosas. La primera la encontramos en el verso 17. Dice en el verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó. Lo primero que hizo Abraham, la primera cosa es poner su fe en Dios. Abraham puso su fe en Dios. Él no la puso en un principio, la puso en Dios. Él no estaba confiando en sí mismo, él estaba confiando en Dios. ¿En quién estaba confiando para ese milagro? Estaba confiando en Dios. No en la Virgen de Altagracia, no en el divino niño, no en San Gregorio Hernández, en Dios. Porque Dios no te va a defraudar. Los ídolos sí, porque no tienen poder, no tienen boca, no tienen oído. Tienen manos pero no hacen nada, tienen pie y no pueden caminar. Pero Dios es todopoderoso, infinitamente sabio y perfecto en amor. Primero lo que hizo fue poner su fe en Dios. Lo segundo que hizo, basar su esperanza en la palabra de Dios. Basar la esperanza en la palabra de Dios. Dice el verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, donde no había esperanza o contra toda esperanza. Significa esto, esperanza contra esperanza. Donde no había o contra toda esperanza, él creyó para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Dios había hablado, Dios le había dicho. Entonces él creyó. ¿Dónde puso su fe? En la palabra de Dios, en lo que Dios había dicho. Hoy Dios no está hablando así. Hoy Dios no se te va a presentar a hablarte, porque Él no dejó su palabra. Y esta es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita. Aquí es que usted tiene que poner su esperanza en lo que dice esto, no lo que dice vanidades, no lo que dice Cristina, lo que dice la Biblia. Es la palabra de Dios. ¿En quién confió él? En la palabra de Dios, en lo que se le había dicho, en lo que Dios había hablado. Así que la segunda fase, si no lo han escrito, la segunda fase es su fe basada en la esperanza de Dios. La tercera cosa que hizo, Romanos 4:19, verso 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él estaba mirando más allá de las circunstancias. Estaba mirando mucho más allá de las circunstancias. Tal vez usted está en una situación en que necesita un milagro, pero usted está viendo el problema, no está viendo la solución. Usted está enfocado en las circunstancias, no en el que puede cambiar las circunstancias. Así no ocurren milagros. Así no van a ocurrir milagros. Pero Abraham estaba enfrentando los hechos. Es el tercer paso. Enfrenta los hechos, enfrenta la realidad. Abraham no está negando la realidad. Él está reconociendo un problema que existe, que es verdadero. Soy impotente. Sara tiene 90 años, sin dientes,
con pamper. Es un problema, es una imposibilidad. Él no negó la realidad. Él no dijo, no, yo estoy como un cañón. Yo resuelvo. Mire, yo estoy listo. Como muerto. Y muerto significa muerto, ahí no hay movimiento. Hay alguna parte de la cristiandad que creen que fe es negar la realidad. Si tú tienes fe, tú tienes que negar la realidad. Mire, señora, lamento decirle que usted tiene un cáncer. Se le hizo una tomografía donde hay un tumor, entonces se le hizo una biopsia y el reporte de patología dice que usted tiene un cáncer. No, señor, yo no acepto eso. En el nombre de Jesús yo me declaro libre, yo me declaro limpia. Yo no acepto ese diagnóstico. Usted lo tiene. Eso no es fe, eso es fantasía. Eso es fantasía. La fe es decir, sí, yo tengo un cáncer, pero Dios me puede curar. Él tiene el poder para curarme. No hay que negar la realidad, eso no es fe. Yo acepto la realidad. Yo enfrento los hechos. Y voy a ir al médico y a Dios que utilice los médicos. Y Dios me proveerá. Pero estoy enfrentando, no estoy diciendo yo no tengo nada, pues usted se va a morir sin tener nada. Se va a morir de un cáncer sin tener nada. No es negar la realidad. Él enfrentaba los hechos sin debilitarse en su fe. Él seguía confiando. ¿Qué es la fe? Usted enfrenta la realidad sin desalentarse, sin debilitarse. Eso es fe. La fe no es pretender que la cosa no es imposible. Sí, es imposible, pero necesariamente, si va a ocurrir un milagro, tiene que ser con algo imposible. Si es posible, no es milagro. Si la cosa es posible, no es milagro. Tiene que ser una situación imposible. Cuando Abraham tuvo el hijo con Agar, eso no fue un milagro. Una muchachita. Eso no es un milagro. Ahora con Sara, hay cosas cuesta arriba. Es imposible. Es imposible desde todo punto de vista. La cuarta cosa que hizo Abraham, la encontramos en el verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué hizo Abraham? Le dio gloria a Dios. Le dio gloria a Dios. Todo ese tiempo que él estuvo esperando, desde los 75 hasta los 99, cuando Sara sale embarazada, a los 99 y da a luz a los 100, él estuvo dando gloria a Dios, exaltando a Dios, glorificando a Dios. Las personas que más exaltan a Dios, que más glorifican a Dios, son los que creen en Él. Son los que confían en Él. La fe trae gloria a Dios. Cuando sus hijos te están confiando en Él. ¿Hay alguna lección para nosotros aquí? ¿Podemos aprender algo aquí? Claro. Leamos los versos del 23 al 25. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Por eso estamos invirtiendo este tiempo en hablar de eso. Eso es para nosotros. A quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Eso es para nosotros también. Cuando confiamos en Dios, cuando creemos en Dios, cuando no dudamos, Dios hace milagros en nuestras vidas. Él hace milagros en nuestras vidas. Él la hizo en Abraham. Pero nosotros tenemos el mismo Dios que tuvo Abraham.
Y lo que fue verdad para Abraham es verdad para nosotros hoy. Que Dios bendiga su palabra.